Hello, and welcome to La Baby Witch Tarot Podcast. Hola, bienvenido a mi podcast, and today we're going to talk about how can you spot a fake tarot reader. These are a few tips for you to spot a fake tarot reader. Vamos a hablar cómo puedes saber si la tarotista es una tarotista falsa. Te voy a dar ciertos tips para que sepas qué buscar y pues tengas en consideración. Now, before anything, you have to understand this. In the world of tarot, there's multiple tarot readers and everybody reads their cards their own way. There's not really a rule. If you go back to finding information about tarot, there's multiple sources that they will imply that they do not know the real beginning, and there's multiple different theories, right? There's over, I will say, millions of books, but I have read over 300 books of tarot reading, and every single one of them emphasizes that every tarot reader has their own interpretation. That's why there's multiple cards, multiple decks, different designs, because every single tarot reader has their own interpretation. Before I continue talking about it, let me tell this in Spanish. Antes de comenzar, quiero enfocarme que hay que entender que hay muchos tarotistas en este mundo y cada tarotista tiene su manera de interpretar las cartas. Yo he leído sobre 300 libros de tarot y en todos se enfatiza que hay que saber que inclusive el origen del tarot, si lo buscas en las redes sociales, si lo buscas en la internet, te dice muchas teorías diferentes, ya que en sí no se sabe 100% cómo comenzaron a utilizar las cartas para la adivinanza, ¿verdad? Pero en cada libro, diferentes artistas, diferentes creadores, te enfatiza que cada tarotista lee las cartas diferentes porque es una interpretación diferente debido a su entidad, debido a la conexión, bla, 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 ¿verdad? Ya con eso que enfatizamos en eso, vamos a comenzar a hablar de esto. To be a good tarot reader, you have to be very, very conscious and very grounded, and you need to be very trusting over your gift. But you have to understand that your gifts do not come from you, come from the universe, and comes from the entity. Now, one of the things that I notice when somebody is a bad tarot reader / fake one, they have alter egos. Okay, have confidence, it's fine, be sarcastic, because personalities is one thing, having an alter ego that fulfills their personal satisfaction, their personal ego, it's different. Now, often fake tarot readers are going to not read the cards properly, and they're going to always give you just love and light readings. Keep in mind, tarot can indeed tell you a lot of details that you can't even comprehend. And when tarot readers only tell you the good things, they're not reading the cards correctly. They're just telling you a fantasy, and that's one of the things you need to look into. Of course, there's ways that sometimes when you get your cards read, of course, it could be amazing and very good and very positive readings, right? Indeed, it can be. But one of the things is that if the tarot reader is incapable of telling you exactly what you need, and they'll only tell you positives, that you're dealing with a fake tarot reader. Ahora, ¿cómo saber que estás hablando con una tarotista falsa? One of the things is, una de las cosas es que no te dice nada aparte de lo positivo. Una tarotista que no te puede decir qué cosas están pasando, qué detalles, porque el tarot te puede decir cosas negativas, cosas buenas, cosas malas. El tarot te puede decir tantas cosas. Y si la entidad que tú estás trabajando te permite, puedes ver hasta fechas. Ahora, como te expliqué en el pasado, depende de la energía que estás trabajando, depende de lo que te diga la entidad, depende si es conveniente para la persona, si la persona lo puede soportar. Pero una cosa te digo, si tu tarotista solamente te está diciendo cosas buenas y no te puede decir nada, de ninguna dificultad, ningunos problemas, ninguna cosa, no te están leyendo las cartas bien. Porque, ¿para qué caramba tú vas a estar leyéndole las cartas a alguien o buscando que te lean las cartas si no te van a decir nada? Te van a decir, ay, todo está perfecto. Eso es una mentira. ¿Por qué? Una cosa, cuando una tarotista hace eso es porque es una tarotista que está trabajando para su propio ego. Una tarotista buena sabe que el talento que la persona tiene, ella o él, no viene de ellos, viene del universo, viene de la entidad con la que trabajan. Y cuando una persona deja de honorar eso, empieza a hacer las cartas como las otras personas esperan, por seguidores, por miedo a que la persona no le guste,
porque tiene miedo o porque, una vez más, lo hace todo por ego y ganancia personal. Another thing that I notice is when a tarot reader, talks shit about another tarot reader. Yay. When a tarot reader talks shit about another tarot reader, this tarot reader is fake. This tarot reader is full of egocentric energies and is somebody that you should not trust to connect with your energies, let alone, again, connect and read you any proper energies, because they themselves have attachments, because ego, jealousy, feeling superior over others is one of the things a tarot reader should not have. You know what I'm saying? Like I said before, personality is one thing. You cannot tell people what to do with their personality. That is how they were made, right? But a tarot reader should not be talking shit about another tarot reader just because they think they could. Whenever I see, hear, or experience that a tarot reader is doing that, it automatically disqualifies them as a tarot reader that I will ever trust. I've said this multiple times throughout the years, because as a tarot reader, you know that there is spiritual karma, and you should never disrespect the entity that the other tarot reader is working with, even if you do not agree with what they have to say. Okay? It's called ethic. Not only as a professional, but also as a spiritual person. Otra cosa que yo miro cuando una tarotista es falsa es cuando habla mierdas de otras tarotistas. Así me escuchaste. Cuando una tarotista habla popó de otra tarotista, es una energía que está llena de energía egocéntrica, energías negativas, ataduras. Una tarotista de verdad no debe hacer eso, porque se sabe en el mundo espiritual que hay karma espiritual. En el sentido, cada vez que tú criticas a un tarotista, estás criticando a la entidad que está trabajando, y automáticamente te traerás karma a tu vida y hacia los seres queridos. Puedes comentar, puedes decir, ay, no sé, pero criticar y asumir y decir que esta persona no es esto porque no sé por qué, estás criticando a la entidad. Y como te digo, cuando las personas trabajan con entidades, tú no puedes hacer nada porque esa entidad lo tiene todo. El karma que te va a venir es horrible. Por eso, las tarotistas que saben esa información no critican a otros, aparte de que no es ético. Y se ve la envidia, se ve, no sé, el ego. Una persona humilde no necesita destacar, en el sentido de que no tienes que poner a otra persona bajito. Si tú sabes que tú estás bien, tú sabes que tú eres bueno o buena en tu trabajo, no tienes que hacer eso. Para mí se descualifica automáticamente una tarotista que hace eso, o un tarotista que hace eso, porque yo jamás en la vida dejaré que nadie se conecte con mis energías si hace esas cosas, porque sus ataduras vienen a mí, y no gracias. Another way that I know there's a fake tarot reader is that not only they do not have a website, there is no living proof that they have any service or that they could provide you proper service and or clarity. With this said, I know that not everybody has a website, not everybody, but if they claim to be a tarot reader for so many years, especially if they have some sort of social media, they should have a website, and where you could see exactly what they're doing, exactly what they can offer you, exactly what the guarantee is, their services, prices, all of that. It should be transparent. A tarot reader that's not transparent with their work, with their policies, with their services, with everything, is a tarot reader that you could question in a sense of like, why is they're not telling me what is that they do? That's why for me it's so important to have a website. And if you guys have seen the website that I have, you will see all the information and you will see all the services and everything, donation wise and everything. So at that point, when a tarot reader does not have a clear view of what they offer and policies, like I said, in my services, I even have contracts for protection for both parties. When a tarot reader does not have that and they claim to be in the business or whatever you want to call it for a long time, for me it's a fake tarot reader and it's questionable. So although you have no authority over are they good or not, it's more about like, should I get a personal reading or not, Otra cosa que yo miro cuando una tarotista es falsa es que
no tienen una página web y no tiene claro lo que te ofrece y sus políticas de compañía. Como tarotista, es importante, especialmente si aclaman tener tiempo en la industria del tarot, año, 2 años. Tienen que tener cierta información, por ejemplo, que si tiene redes sociales, que tiene clientes, cuánto tiempo lleva haciéndolo y dónde está la página web que te enseña, esta es la política de su tienda, de su negocio, aquí tienes los servicios, aquí te explica lo que hace el servicio, si no hay contratos legales tampoco. Una cosa es importantísimo, es que una tarotista profesional tiene que tener todo esto. Y no estoy hablando solamente por mí. Conozco muchísimos tarotistas en Estados Unidos que así es que trabajan también sus lecturas. Todo es escrito, todo hay papel envuelto. Yo hago contratos, como te digo, en la manera que yo hago mi lectura no es algo que es nuevo en Estados Unidos, ¿verdad? Como te digo, muchos colegas lo hacen así. Y cuando una tarotista o un tarotista, ¿verdad? Recuerden que digo tarotista así como mujer, pero no es que no me estoy refiriendo a nadie, sino es porque pues en inglés tarotista no tiene género, pero en español tarotista tiene género, porque tengo que decir el tarotista o la tarotista. Cada vez que digo la tarotista es porque lo traducí de inglés a español y pues así que se dice, pero no es que le estoy hablando a ninguna persona específica o a ningún género, quiero enfocarme en eso. Pero nada, cuando veo que una tarotista no hace eso, pues yo cuestiono pues la integridad y qué tipo de lectura y si sería acertada o no. Perdón, que me trabé buscando la palabra. Now, another thing that I look for is that they don't give consultation. If they don't give you any consultation, answer any questions, careful. When they don't give you any consultation, when they don't really connect with you, ask you questions, have an open communication, open the gate for you to open up to them and have this one-on-one. Because when you are with a tarot reader and you are reading somebody's cards, you become family, soul family. So you're supposed to care for this person. You're supposed to be caring and be responsible and make them feel comfortable, you know? And it's not supposed as it's an obligation. It's something that this supposed word that I'm using comes from your soul. You're supposed to want to do all of that, you know? So when a tarot reader does not do that, I will question that, because you're not a number, baby. You're not just a product. You're a human being and you are indeed looking for guidance. So when a tarot reader is not trying to do so, again, keep in mind that not everybody is lovey-dovey or bubbly, but if at least they're trying to talk to you, they're trying to explain to you stuff, if they're trying to, answer your questions the best way they can, I mean, that's a good tarot reader. But when you have no consultation, when they don't ask you any questions or they don't answer you at all, these are something that I do question, because tarot reading is a one-on-one situation. And like I said before, I take pride of my customer service with me and my assistant. We both take pride of our customer service. You guys know, if you guys take readings with me, he will definitely reach out to you with a follow-up. He will explain to you in English or Spanish. We use sometimes Google Translate, but how the process is, and any question that we will definitely answer, But when somebody is just leaving you like that and you have to just hope that they know what you want, that is something that I question. For me, it's very important to be able to have a one-on-one with a tarot reader as well, me as a tarot reader with my client. And it goes vice versa. If I can't have that conversation with my client and they're like very blocked and very annoyed by that, it's best for them to find somebody else. And for example, you as a tarot reader to tell them that that's not how it is, because you cannot start a connection with somebody with blockages, because again, it's not going to be a comfortable thing. So if you don't feel comfortable with your tarot reader, especially if they're not opening up, again, they don't have to be lovey-dovey and bubbly. They only have to be respectful and, again, responsive to your questions. If they don't do that, it's something that you need to question if you want to go forward or not. So
Otra cosa que yo miro cuando una tarotista para mí es falsa y no te va a dar una lectura buena es cuando no tienen comunicación contigo y no se preocupan en contestarte nada de nada. Como tarotista yo tengo muchos años, pero con las redes sociales ya llevo 2 años para 3 si no me equivoco. Y nada, ustedes saben, si han agarrado lectura conmigo, yo y mi asistente los ayudamos. Mi asistente se encarga de las citas y se encarga de explicarles a ustedes todo tipo de información que ustedes pregunten sobre el proceso, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué? Porque es muy importante que usted se sienta muy cómodo o cómoda con su tarotista, porque nosotros nos convertimos en familia. En familia técnicamente energética, familia energética, ¿verdad? Y si tu tarotista no te contesta ninguna pregunta antes de tú llevarte a hacer una consulta, por decirlo así, si no te hace ninguna consulta, si no te hace sentir cómodo o cómoda, si no sientes que puedes conectar o hablar con esta persona, pues no debes hacer una lectura con esta persona, porque tú no eres un número. Tú no eres un producto, tú eres un ser humano que necesita y merece la atención, el cuidado y el respeto. Porque tú estás buscando guía espiritual. ¿Y cómo vas a buscar guía espiritual con una persona que no te responde o que no te habla como un ser humano, sino te habla como un producto? Obviamente las personas tienen diferentes personalidades. O no te estoy diciendo que la persona tiene que ser súper, súper amable o súper, súper cariñosa. Porque hay personas que son respetuosas pero son como secas, ¿verdad? Y bueno, cada quien tiene su personalidad, ¿verdad? Pero una tarotista buena te va a contestar, o su asistente o su secretaria, lo que sea que tenga. Si tú no puedes hacer eso, pues entonces tienes que preocuparte un poquito, porque no puedes empezar una lectura con un tipo de bloqueo así. Igualmente, si eres tarotista y tu clienta o tu cliente no te contesta, tienen actitudes, es mejor que les recomiendes: mira, quizá no soy el tarotista o la tarotista para ti, pero por favor busca a otra persona. No porque te creas mejor, pero porque no podemos empezar una conexión con bloqueos. And finally, you gotta be careful with those tarot readers. Of course, it depends on the country and everything, but you need to be careful with those tarot readers who tend to overly price their stuff. Keep in mind that I cannot say like I'm the most cheap tarot reader in services, but it is affordable according to my country, the United States, according to my area. And I also keep in mind that I had to make a living, but I also need to understand, and I always keep that in mind, that, you know, people also cannot always afford a lot of money and things, right? So that's why I have so many sales. That's why I always have my stuff affordable, and I don't intend to go crazy with my prices in the future. I hope to be able to continue to maintain it affordable, because I always want it to be like that. I want anybody and everybody to be able to afford it in a way, shape, or form, right? And that's why I do so many sales. So whenever I see tarot readers that overly price their stuff, I question myself. I will definitely just take a look into that, because it's like, what are they gonna do? How many minutes? How accurate? All of these things. And sometimes, the half of the time when I see people that price their stuff like that, and keep in mind that I do understand that everybody has the right to price their stuff in any way, shape, or form they want. Me as a friend, I will definitely check into the history of the tarot reader, into how many years, who have they worked with. Of course, that eventually when you are with a tarot reader who is very known, things are not gonna be super cheap. But always question the experience in a way, shape, or form based on the pricing. Also, the same way when they're super, super cheap, I also question it. Affordable and super, super cheap are not the same. I have had experiences in the past in where I paid to a very inexpensive, and this was me before I was even into tarot 1000%. Back in the day, I paid to somebody. This person, it was a he, was not, I don't think he was very known, but I was just, you know what, whatever, I want to pay it. It was like, I think it was $10 for like a couple questions, and honestly, I got nothing. I literally got nothing of all the questions I had, and it was just like pretty much reading an oracle card, you know, like there was no diving in or anything.
So at this point, this is also what I'm telling you. Hey, a tarot reader, an experienced reader, is not a real, again, qualified reader, and you need to keep in mind that you pay what you get what you pay for. But of course, don't go super cheap. Do not go super high. Try to keep it in the middle, And that's just me giving you a truthful advice. Otra cosa que yo miro cuando la tarotista pues no es real o no tiene mucha experiencia es que sus precios. Tienes que mirar siempre los precios de todos los tarotistas y sus servicios, mi gente. Una de las cosas que yo miro mucho es que hay muchos tarotistas en este mundo que pone precio bien caro a sus cosas o muy barato. Antes de comenzar, quiero recordarte que los precios varían debido al país, a la experiencia, el tipo de clientela, también el lugar que ellos estén, ¿verdad? Yo soy una tarotista que, a pesar de que mis cosas no son súper caras, no son súper baratas tampoco. Son entre medio. Todos mi precios serían, como diríamos, cómodos, ¿verdad? Pero, como recuerden, esto es basado en el país donde vivo, basado también en mi área y basado en mi experiencia, todas estas cosas, ¿verdad? Siempre lo digo, siempre hay un tarotista para el bolsillo de uno. Si quieres un tarotista con mucha experiencia tienes el dinero, vete para allá. Si quieres una lectura de tarot pero no tienes mucho dinero, vete con una tarotista más económica. Pero recuerda que tú vas a adquirir lo que pagas. Una de las cosas que yo siempre te digo es que ten cuidado con los tarotistas y sus precios. Ahora, cuando tú vayas a buscar un tarotista y vamos a suponer que es mucho dinero, tienes que darte cuenta, busca información, busca su clientela, busca su credibilidad, ¿verdad? Específicamente si es muy caro. Ahora, cuando estamos hablando de barato, también tienes que tener cuidado. Yo en mi pasado, esto fue antes de yo meterme al tarot, me fui con un chico al que leía las cartas. Eso fue antes de yo ser mamá y eso. Fue hace muchos años. Y creo que fue $10, ¿verdad? Y fueron un par de preguntas. Y literalmente lo que él me dio literalmente era como una carta de oráculo para yo leerla. No me dio ningún tipo de información. Cuando una persona también te cobra muy, 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 muy barato es porque no sabe mucho. Y está tratando de crear clientela, que es una buena idea. Pero recuerda que tú vas a adquirir el mensaje que estás pagando. Si pagaste $10, por ejemplo, por 5 preguntas, no vas a recibir ningún tipo de lectura con detalle. Ahora, como te digo, no hay que exagerarse. Pero también el tarotista o la tarotista va a cobrar su experiencia, donde vive y todo lo demás. Pero, vuelvo y te repito, ten cuidado con esos tarotistas que te cobran de más solamente porque te están vendiendo un nombre. También ten cuidado con esos tarotistas que son muy, muy baratos. Eso creo que esta parte es más, depende tu ¿cómo se dice en español? Tu presupuesto, ¿verdad? Depende de tu presupuesto. Pero es algo que yo siempre recomiendo, ¿verdad? Pero para mí, estas son maneras para mí ver si el tarotista o la tarotista pues sabe o no sabe. Ahora, tú puedes creer y hacer lo que tú quieras, ¿verdad? Como te digo, pero estos son los que yo como tarotista me pongo a buscar estos puntos también, ¿verdad? Si quieres tomarlo, tómalo, si no, no. So, as a tarot reader, these are the very high points that I took a look into. And you guys could take it or not, but these are just my opinion, my experience, and my advice as a friend, and of course as a tarot reader, Estos son los puntos que yo les recomiendo a todos ustedes que miren, ¿verdad? But once again, como les digo, mi gente, tómenlo o léjenlo. Los quiero mucho y ya me voy porque estoy cansada. Well, guys, see you tomorrow, hopefully. No, we'll see you. I'm just tired, baby. Pero nada, los quiero mucho. Love you guys so much. And bye. Nos vemos. Bye. Chao, chao.